Las exploraciones urbanas se han hecho muy famosas en los últimos años y se han convertido en todo un fenómeno del internet, viralizándose. ¿Quién no ha sido testigo de experiencias aterradoras? Y nos hemos asustado al ver imágenes tan espantosas y en ocasiones grotescas. Esta noche te contaremos historias espeluznantes de exploraciones urbanas, pero cuando no eran conocidas por este nombre. Antes eran conocidas simplemente como ir a visitar una casa abandonada o lugares solitarios, y no se contaba con la tecnología tan avanzada. Sin más por el momento, apaga la pequeña luz de tu habitación. Esto es Inframundo. Comenzamos. La Clínica. Historia basada en hechos 100% reales. Mi nombre es Sergio Padilla, soy del estado de Michoacán. Lo que les quisiera compartir me pasó allá por el año de 1987, en un lugar que en la actualidad existe un edificio de oficinas, pero que en aquel entonces reposaba una clínica. Por falta de presupuesto quedó abandonada por muchos años. En esos tiempos no era muy mencionada la expresión exploración urbana, pero sí existían personas a quienes les gustaba recorrer estos tenebrosos lugares, quizás por pura adrenalina. Yo era uno de ellos. Luego de pensarlo bien, me animé a visitar este lugar. Los rumores de que las almas de las personas que fallecieron se manifestaban a quienes se atrevían a ingresar de noche, y esto me causaba miedo, pero también a la vez me atraía bastante. Creo que eran cerca de las 10 de la noche. La clínica no estaba lejos de mi casa, por lo tanto caminé para llegar. Ya conocía el lugar, es decir, cuando funcionaba, pero desde que fue abandonada no había vuelto a poner un pie encima. Obviamente, en esa época, solo contaba con una cámara fotográfica conmigo. Pensaba en tomar alguna foto simplemente para tenerla de recuerdo, así que tampoco pretendía pasar mucho tiempo dentro. El establecimiento en sí no era tan grande. Una sala de espera, algunas habitaciones al fondo del pasillo y un cuarto lateral donde se decía que mantenían los cuerpos de los recién fallecidos antes de ser derivados al lugar donde se realizaban las autopsias. Habrían pasado unos 15 minutos. Ya tenía algunas fotos tomadas y estaba conforme con eso, así que me dispuse a regresar a mi casa. Pero de pronto escuché voces allí adentro. Las mismas parecían provenir de ese cuarto donde guardaban los cuerpos. Por momentos pensé que había otros intrusos en el lugar, por lo que permanecí en silencio unos segundos tratando de ocultarme. Estaba un poco alejado de la puerta de salida y obligadamente tenía que pasar por ese cuarto para llegar a ella. Si es que había alguien, seguramente me vería salir. Las voces se hacían cada vez más claras. Eran personas quejándose. No obstante, los alaridos que prosiguieron a continuación me dejaron anonadado. Fueron como gritos de dolor que las personas dan al ver que no aguantan más. Seguido a esto, se le sumaron otros más aterradores todavía. Preso del pánico, salí corriendo de mi escondite, pero al cruzar por el cuarto, mi huida fue interrumpida por la aparición de un ser espectral que se formó de la nada frente a mis propios ojos.
Su apariencia era la de un hombre enorme que parecía no usar vestimenta. Toda la piel de su cuerpo estaba llena de llagas supurantes, de las cuales en un instante percibí un fuerte olor a azufre que de ellas despedía. Su cara era monstruosa e inmunda. Lo que parecían ser dientes sobresalían desmedidamente de una enorme boca que aparentaba una macabra sonrisa. Me miraba a los ojos, haciéndome estremecer del más grande de los miedos que puedan imaginar. Acto seguido, dejó de mirarme y volteó para entrar a ese cuarto, donde al dirigir mi vista pude ver el mismo infierno. Eran personas agonizando. Todas estaban en camillas que antes yo mismo había visto vacías. Las veía retorcerse de dolor en tanto daban alaridos espeluznantes, como si suplicaran ser liberadas en ese estado. Fue tanto el impacto que tuve al ver eso que sentí como perdía la conciencia y caí desmayado sobre el piso. Desperté cerca del mediodía en mi cama. Mis padres me contaron que la policía me encontró en una esquina de la clínica, tirado en la calle. Le dieron aviso de mi presencia, sin embargo, jamás supe cómo llegué hasta allí. Desconozco qué es lo que vi aquella noche, o tal vez no lo creo todavía. Una curandera me dijo que no todas las almas de las personas van al cielo o al infierno después de haber fallecido. Algunas se quedan purgando su tormento en el lugar donde perdieron la vida. Y en ocasiones el innombrable aprovecha para torturarlas una y otra vez a causa de sus pecados. Algo que deseo que no me toque al momento de partir de este mundo. La Casa de los Ancianos. Historia basada en hechos reales. Mi nombre es Manuel Santos Oliva. Soy del Estado de México y soy amante de lo paranormal como muchos de ustedes. Desde siempre fantaseaba con tener un encuentro con algo que me probara que en verdad el mundo en el que yo creía existe. Para eso me atreví a visitar los lugares abandonados que tenía cerca con el afán de experimentar al menos una mínima señal. Esto que les contaré me pasó cuando tenía 27 años, cuando fui de vacaciones a un estado vecino, donde finalmente obtuve lo que quería, pero les juro que me arrepiento de haberlo vivido. En dicho estado, supe que había un pueblo cercano en donde existía una vieja casa en ruinas ubicada en una zona rural. Su historia está embarrada por tragedia. Allí se quitaron la vida 2 ancianos que, según se cuenta, cuyas almas aún penan en el sitio. Sin dudarlo, me decidí a visitarlo esa misma noche. Manejé hasta la dirección mencionada. El ambiente campestre era algo novedoso para mí, ya que no solía visitar mucho esos lugares. Verme rodeado de tanta naturaleza aumentaba mi entusiasmo indiscutiblemente. Por suerte la casa era la primera de la zona. Me estacioné a una distancia prudente y caminé tratando de pasar desapercibido por si alguien me veía. Jamás podré describirles la sensación que experimenté al verla. Era una casona de 2 pisos que, pese a los años encima y al deterioro, todavía se mantenía en pie. Ni siquiera tuve que forzar la puerta de ingreso. Esta se encontraba caída, como si de esa manera me invitaran a ingresar. Apenas encendí la luz de la cámara, me percaté de las ratas y otros animales pequeños que huían ante mi presencia. Los mismos se escabullían entre el polvo que cubrían los pisos de madera de lo que antes fue una colosal construcción.
Recorrí grabando cada lugar del primer piso que se me ponía al frente. Cada vez se volvían más emocionantes para mí estar allí adentro, hasta que minutos después, la primera señal paranormal cambió mi estado. Un frío inexplicable se expandió por el ambiente. Fue tan repentino que algo en mi interior me decía que estaba a punto de ser testigo de lo que tanto buscaba. Solamente me quedaba subir al segundo piso, que es donde sucedió lo aberrante de todo. Sé que lo que les diré ahora es increíble. No los culpo si no me creen, pero les juro que es verdad. A pesar de estar consciente de que algo andaba mal, me atreví a subir. Pero lo que vi apenas llegué a una habitación me perturbó todos los sentidos. En el segundo piso había una gran mancha rojiza de gran expansión, y sobre esta se encontraba el cuerpo de un hombre, o mejor dicho, su cadáver, porque con mucho espanto vi que tenía la cabeza en dos partes. Podía ver los restos de su cerebro, los cuales eran devorados por gusanos hambrientos que se movían de una forma tan repugnante como lo que estaban haciendo. Perplejo retrocedí unos pasos. Así fue que también la vi a ella. Al iluminar hacia arriba, vi a la anciana que colgaba de una soga, con los ojos abiertos y la lengua fuera de su boca desencajada, balanceándose como un alma penando al ser condenada al mismo infierno. Salí lo más rápido que pude del lugar. Solo recuerdo gritar como un loco, ingenuamente pidiendo ayuda, como si alguien pudiera ofrecérmela. No me pregunten cómo hice para llegar al pueblo, porque no lo recuerdo. Simplemente sé que hoy tengo la dicha de sobrevivir a esa infernal experiencia para contarlo. Me quedé en el pueblo por unos días más en lo que me recuperaba del susto. Por un lugareño supe del origen de la tragedia que sucedió en esa casa. La anciana padecía una dolorosa enfermedad que se negó a seguir soportando, colgándose de la soga. Su compañero de toda la vida la siguió al encontrarla en esa condición, tomando un arma, disparándose en el cráneo. Según los estudios forenses, encontraron rasguños sobre las prendas de la anciana, presumiendo así que el hombre usó el arma con su mano derecha, mientras que con su brazo izquierdo abrazaba el cuerpo inerte de su esposa, para luego unirse a ella eternamente en el infierno. La casona del ciego. Historia basada en una anécdota real. Cuando me alisté para ir esa noche, aún tenía dudas de hacerlo. Por dentro sabía que era un riesgo muy grande al atreverme a ir solo, pero la soberbia que me caracterizaba pudo más que la imprudencia. Mi nombre es Miguel Delgado, soy del estado de Guanajuato. La acción de la que les estoy hablando era explorar una casa abandonada de la que se decía que sucedían cosas paranormales no muy lejos de la colonia donde vivo. Era el año 2001, mes de junio para ser más exacto. Yo tenía 19 años. Mi grupo de amigos ya llevaba tiempo visitando esa casa con el fin de lograr conseguir captar algo paranormal, pero jamás lo lograron. Yo quería ser el primero. Esa noche me subí a mi carro y me fui a la casa sin decir nada a nadie. En esta vivió sus últimos años un anciano ciego en total soledad. Desde entonces, los vecinos aseguraban que el alma de este vagaba errantemente en su interior. Al llegar al sitio, los vecinos ya dormían. Todo estaba en silencio,
Mi intención era solo tomar algunas fotografías interesantes que garantizaran mi presencia dentro del lugar. Después pensar regresarme e inventar algún avistamiento. Todavía llevo grabado en mi olfato el maloliente aroma que me dio la bienvenida apenas puse un pie en la casa. Los escombros regados sobre el piso avalaban que llevaba años deshabitada. Era tal cual mis amigos la describían, en especial esa misteriosa franja de la que tanto hablaban. Esta peculiar franja recorría por todas las paredes de la casa a una determinada altura del piso. La luz de la luna, entrando por las ventanas rotas, hacían resaltar su color amarillento sobresaliendo de la pintura blanca. Después de caminar por la sala y la cocina, me adentré hasta un pasillo donde todo era muy oscuro. Fui inspeccionando por las habitaciones una a una, pero nada conseguía ser lo suficientemente interesante como para encender la cámara. Sin embargo, cuando llegué a la última quedé totalmente atónito. Ese cuarto era lo más tétrico que había visto hasta ese entonces. Tenía una silla destruida, un pequeño mueble caído y los restos de una cama que todavía tenía encima un mugroso colchón, cuyo asqueroso olor a orina me cortó la respiración de inmediato. Me cubrí con un pañuelo en tanto vi aquella misma franja sobre las paredes que encontré en la entrada. Es más, esta marcaba un camino finalizando justo al llegar hasta la cama. Es entonces cuando caí en cuenta de qué se trataba realmente. Me acerqué iluminando con la linterna para mirarla minuciosamente y reconocí que era la mancha de la palma de la mano humana que dejaba al pasar por la superficie. Por parte veía las huellas de los dedos de las mismas. Sin duda alguna, eran del difunto dueño quien siendo ciego, se movía por toda la casa tocando las paredes para quizás así asegurarse. Pensé que eso sería suficiente evidencia para demostrar que estuve en el lugar, por lo que alisté la cámara para tomar alguna fotografía. Pero fue en ese preciso momento cuando inició lo terrorífico. Un suave chillido comenzó a sonar a unos metros de mí. Me quedé paralizado en tanto el sonido se acercaba, pues yo me hundía en un estupor de imaginarme de qué se trataba. Pausadamente levanté la linterna para alumbrar hacia esa dirección y supe entonces que jamás debía haber ingresado a esa casa. En el rincón derecho de la habitación estaba un anciano andrajoso, pútrido. Su rostro pálido exponía sus ojos blancos que me helaron el alma al verlos. Tal cual se apoyaba con sus manos sobre la pared, provocando ese chillido mientras caminaba en dirección hacia mí con una siniestra risa. No sentí terror mayor como el que sentí esa noche. Salí corriendo de la casa, subiéndome al carro y manejando más de 20 cuadras sin salir aún del estado de shock. Cuando apenas pude reaccionar, paré para detenerme y me di cuenta que mi cuerpo temblaba de manera desesperada y no podía siquiera controlarme. Permanecí estacionado en una esquina hasta que me recuperé lo suficiente como para continuar el regreso a mi casa. Mis amigos no me creyeron lo que vi, ni que estuve allí a causa de que no logré obtener una prueba. Hasta el día de hoy me pregunto por qué yo sí pude verlo y ellos no. Pero a decir verdad, eso no me importa. Yo sé que el alma de ese ciego todavía habita la casona. Va trasladándose apoyando sus manos, remarcando esa perturbadora franja en las paredes. Comisaría abandonada. Historia basada en hechos 100% reales. Me llamo Efraín Ruiz
Soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 58 años y lo que les voy a contar sucedió en el año de 1995. Espero comprendan si no soy muy específico en mi relato. Me duele escribirlo, pues para ello debo recordar lo vivido, y eso renueva mi dolor como si la herida estuviera recién hecha. Era un joven deseoso por alcanzar la cúspide del mundo. Mi vocación de periodista apenas iniciaba. Me esmeraba por dar todo de mí sin medir las consecuencias. Con quien era mi pareja, teníamos un hijo de 3 años. Él era el motor de mi vida. Un día llegó a mis oídos la historia de una comisaría abandonada en un pueblo lejano. Según los lugareños, sucedían cosas extrañas ahí. En su momento, una mujer con fama de bruja falleció en una de las celdas estando cautiva. Y desde entonces el lugar quedó maldito. Primero fue una inexplicable enfermedad que acabó con la vida de 3 oficiales. Posteriormente fueron los eventos paranormales que concluyó con el cierre del establecimiento. Nadie más se animó a ocuparlo. Lo vi como una buena oportunidad de obtener una nota que seguramente me daría el reconocimiento que ansiaba. En la noche del mismo día viajé como 3 horas para llegar al pueblo. Hice caso omiso a los consejos de la gente de no adentrarme en la comisaría a esas horas. Pero no me quedó otra opción. Yo quería ir más allá de una simple nota contada. Quería explorar por mi propia cuenta. Era la 1 de la madrugada cuando me estacioné frente al solitario lugar. La pequeña edificación se resumía en 2 celdas, un amplio patio, una oficina y un baño destrozado que a un costado despedía el olor de las cloacas combinándose con el sonido de cientos de moscas que revoloteaban por el aire. Una vez fotografiada la oficina, me dirigí hacia el sector de las celdas. Me paré frente a estas y tomé la primera foto. Luego la segunda, y a la tercera escuché ese ruido salir desde la oficina. Del susto ni siquiera me moví, solo volteé y perplejo advertí una vieja silla arrastrándose por sí sola, cruzando por el lugar hasta posarse delante de mis ojos impresionados. Enseguida la escuché, a la culpable de mi desgracia. La voz de una mujer me habló desde el interior de la celda que tenía justo al frente. Jamás probé el frío que me desbordó del cuerpo como en ese momento. Muchos imaginarán el terror que pude experimentar, pero les juro que no se los puedo expresar con palabras. Retorné la visión al frente, donde al ver a esa anciana, la conmoción fue irremediable. De cabellos grisáceos desgreñados, facciones rugosas y cuerpo esquelético, clavaba su mirada sobre mí. Sus ojos negros daban siniestra énfasis al mismo Satanás, que con prepotente postura asomaba su vil aspecto. Vi sus largos dedos enrollar los barrotes de la celda. Eran solo carne putrefacta pendiendo de los huesos. Fatal repugnancia inmortalizada en mis oscuros recuerdos. Gracias por el niño, fueron sus secas palabras. Seguidamente caminó hacia atrás para perderse en la oscuridad nuevamente, despidiéndose con una mueca maliciosa. Entre la prisa y la perturbación, escapé de su presencia, oprimido por el presentimiento de la inminente maldición. Tal vez por eso no tomaba conciencia plena del horror que acababa de experimentar. Conduje por horas sin detenerme hasta llegar a mi casa. Allí terminé de comprender sus palabras. Encontré a mi esposa desconsolada. Nuestro pequeño acababa de perder la vida. No hubo informe médico que nos diera una explicación lógica a su deceso.
Sencillamente, su pequeño corazón se detuvo mientras dormía. Nuestro suplicio nos acabó muy lentamente. Mi esposa me abandonó después de haberle contado lo que me sucedió en esa comisaría abandonada. Ella nunca me perdonó, tampoco yo puedo hacerlo todavía. Después de un tiempo me volví a casar. Para todos, la pérdida de mi primer hijo se debió a un fallecimiento súbito. Pero yo sé perfectamente quién se lo llevó, al igual que ustedes. Fue aquella maldita bruja. Nunca debí ir a esa maldita comisaría. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales, enviadas por ustedes, el público? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.